Gracias, diputado presidente, con su permiso. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, en estas últimas semanas se desató una campaña aturdidora en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por dos temas: la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2024 y por el enorme desastre que generó el huracán Otis en el puerto de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez fundamentalmente. La andanada de desinformación por parte de grandes medios de comunicación valiéndose de las desgracias causadas por el huracán, imprevisibles, a final de cuentas fue esfumándose ante la reacción inmediata de las dependencias del gobierno federal encabezadas por el presidente López Obrador. ¿Por qué ha sido tan efectiva la estrategia de ayuda a los damnificados y las acciones para reparar los servicios esenciales para la población? Porque la administración actual adquirió una vasta experiencia para atender a personas damnificadas, empezando por afectados de los sismos de 2017 y 2018, aunque no fueron atendidos por el gobierno en turno. El gobierno de la Cuarta Transformación, incluyendo al gobierno de la Ciudad de México, atendieron y apoyaron a estos damnificados como nunca se había hecho en ningún otro gobierno. Otro caso atendido de manera suficiente, expedita y exitosa fue la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, incluso mucho mejor que en países más desarrollados, y claro que ahora las personas, comercios y empresas afectadas por el huracán Otis están siendo atendidos por el gobierno federal de forma prioritaria con recursos suficientes y múltiples acciones para resolver las diferentes problemáticas. En cuanto al presupuesto de egresos para 2024, la derecha, la reacción junto con los grandes medios de desinformación orquestaron una rabiosa campaña de falsedades y mentiras que iban desde difundir un supuesto endeudamiento que hipotecaría al país y comprometería a las futuras administraciones, hasta asegurar que en diferentes rubros habría récords drásticos a diferentes rubros. A fin de cuentas, este presupuesto de egresos fue aprobado en la Cámara de Diputados por la mayoría compuesta por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, con el voto en contra de las demás expresiones partidarias que de manera demagógica pretendían llamar la atención del pueblo al proponer ideas descabelladas como dejar de pagar el FOBAPROA, endeudamiento impuesto al pueblo de México por parte del gobierno de Ernesto Zedillo con el respaldo de la derecha para rescatar a banqueros y grandes empresarios. El FOBAPROA no puede dejarse de pagar, nada más porque se le ocurra a alguien. Estoy seguro que ahora que se obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, podrá revertirse este irresponsable endeudamiento y castigar a los responsables. Ahora bien, la Cámara de Diputados aprobó el último presupuesto de egresos para este sexenio, dejando evidencia clara de que, a 5 años de haber iniciado su administración, el presidente de la República cumplió con todos sus compromisos. Destaco algunos. Dentro de los criterios generales de política económica del paquete económico 2024, se hace hincapié en que la política de gasto priorizará la inversión social, la conclusión de proyectos de inversión física, así como el fortalecimiento de los rubros de salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social. Hay que reconocer que la inversión social ha sido bien canalizada a los programas sociales creados por este gobierno, porque entre 2018 y 2022 el porcentaje del total de la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 36.3%, equivalente a una disminución de 5.1 millones de pobres. El monto del apoyo para los adultos mayores al próximo año será de 6,000 pesos bimestrales, lo que significa un aumento de más de 25%. Claro que la disminución de la pobreza se debe también a otros factores. Por ejemplo, hoy se tiene una economía estable. Las estimaciones para 2024 son muy alentadoras, ya que se prevé
un rango de crecimiento económico de 2.5 a 3.5% superior a lo proyectado por la economía de Estados Unidos y una inflación de 0.7% por debajo de lo previsto para este cierre del año. También cuentan los aumentos de salario mínimo y el crecimiento del empleo. El salario mínimo aumentó de 83.36 pesos diarios en 2018 a 207.4 en 2023, sin generar desempleo o espirales inflacionarias como algunos auguraban. Además, la tasa de participación laboral en el reparto de utilidades en este año fue la más alta de las últimas décadas. Para 2024, la Secretaría de Energía tendrá el mayor presupuesto con un monto de 193,179 millones de pesos, que es 273.2 mayor al de 2023. Como ustedes saben, se ha invertido lo suficiente para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal, para no depender del exterior y poder asegurar energía eléctrica, gas y gasolina a precios justos, y se han revertido los contratos leoninos con las transnacionales para salvaguardar el patrimonio energético nacional. En el documento de criterios de política económica se explica que los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de México en materia de autosuficiencia energética tendrán un efecto positivo en las previsiones sobre el desempeño de la actividad económica y garantizar que México cuente con energía suficiente a pesar del contexto geopolítico que acontezca. En cuanto al Instituto Nacional Electoral, INE, contra todos los pronósticos catastróficos que auguraban casi su desaparición, el próximo año tendrá que atender el tema de las elecciones presidenciales con un presupuesto planteado de 37,770 millones de pesos, que es 78.2 mayor que en el periodo pasado. Se prevén recursos necesarios para concluir los grandes proyectos del sexenio. Por ejemplo, el Tren Maya recorrerá 1,525 kilómetros de vías férreas por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la cual permitirá comenzar a saldar la deuda histórica con el sur-sureste. Además, resaltar al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el tren suburbano Lechería-Joltocán, AIFA, el sistema integrado de transporte para la zona oriente de Valle de México, la construcción de caminos rurales y carreteras, infraestructura hidráulica e hidroagrícola, entre otros, que detonarán el desarrollo de distintas regiones para el país a fin de alcanzar un crecimiento equilibrado para dar paso a la igualdad de oportunidades y asegurar una mayor calidad de vida para toda la población. Este presupuesto de egresos se logra también gracias a las medidas tomadas por el gobierno del presidente López Obrador para erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. No obstante, la irresponsabilidad con la que ha venido actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha combatido frontalmente la corrupción a través de la previsión, identificación, investigación y sanción de los delitos cometidos por los servidores públicos y las malas prácticas gubernamentales en contra del erario público. Para evitar la impunidad, desde 2019, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones se considera delito grave. En mi opinión, el presupuesto de egresos se elaboró y aprobó de manera responsable. ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo a los criterios generales de la política económica, como ya he señalado, sostienen que tendremos un crecimiento económico de 3.0% tanto para este año y también para 2024, ya que de acuerdo con la última encuesta del Banco de México, el consenso entre analistas para el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en 2023 y 2024 se encuentra en 3.0 y 1.6% respectivamente. Si bien el pronóstico de Hacienda es el mismo que el del consenso para 2023,
es más optimista para 2024. Hay que recordar que este es el cuarto año que los pronósticos de Hacienda se cumplen, desmintiendo a todos los analistas, hasta los más optimistas. Todo lo anterior sin aumentar impuestos, mejorando la recaudación y desterrando las prácticas de corrupción de los grandes evasores. La fórmula es básica: los recursos del pueblo son para el pueblo. De allí que el presupuesto 2024 garantiza continuidad de la transformación de México. En resumen, considero que el paquete económico de 2024 ayuda a asegurar un cierre macroeconómicamente estable en la administración del presidente López Obrador. Y diputadas y diputados, no lo dice solamente los aliados de la Cuarta Transformación. Yo he estado muy atento a los medios de comunicación masivos, mismo Televisa, en sus análisis ha proyectado en positivo el crecimiento de nuestro país. Entonces, yo creo que este resumen, este análisis que les comparto respecto de las perspectivas de México son muy positivas y debemos de sumar los esfuerzos. ¿Cuál es el gran reto para esta legislatura? Apuntalar el crecimiento, el detonante de Zacatecas. Nos toca como centro norte del país hacer lo propio. Para mí es una obligación ver las perspectivas de inversión que se han hecho para el sur-sureste, para el propio occidente, y preocupante lo que nos está pasando al centro norte, cuando el centro norte históricamente le ha aportado más que el propio sur-sureste. Pero ¿qué hemos dejado de hacer, diputadas y diputados? ¿Qué hemos dejado de discutir? ¿Qué hemos dejado de establecer como agenda para Zacatecas? Creo que tenemos una última oportunidad en la determinación del presupuesto 2024 para Zacatecas, en el que estoy seguro podríamos poner grandes talentos y grandes experiencias en las que tenemos miembros de esta legislatura, diputadas y diputados. Presidente, ¿es cuánto? Para hechos, Armando Delgadillo. Para hechos, González Romo.